Hermanos, seguimos en la celebración de Cuaresma. Recuerde que hemos dedicado pues ya 5 semanas, 5 domingos para estar compartiendo mensajes relacionados con los 40 días anteriores al día de la resurrección. Ya hemos platicado sobre diferentes historias que tuvieron que ver en la vida de Jesús, en la vida de sus discípulos. Y hoy continuamos en la misma dirección, recordándoles una historia que tuvo que ver en la vida de Jesús con sus discípulos en la última semana que él tuvo de vida antes de morir en la cruz y resucitar posteriormente. Es una historia muy bonita. Tiene pues consejos prácticos para la vida de cada uno. Y para mejor entender esta historia, al irla platicando, quisiera que recordaran que se da en el contexto de las tradiciones judías. El pueblo judío acostumbraba a separar ciertas fechas, Dios se los había ordenado, durante todo el año apartaban ciertas fechas para celebrar con gratitud la bendición de Dios. Se reunían en el tiempo de la Pascua, como es el caso del pasaje, para decir gracias Señor, porque habiendo sido esclavos de otras naciones, tú nos libraste con mano poderosa. Gracias, Señor, porque por medio de Moisés y todos los milagros que tú hiciste, pudimos regresar a la libertad y celebrar como pueblo tu bendición. Ellos también tenían otra tradición, levantaban una buena cosecha, eran un pueblo mayormente agricultor, y entonces, como gratitud, se reunían y precisamente iban nuevamente a Jerusalén con el único propósito de decir, vamos al templo porque estamos reconociendo, Señor, tu bendición en la cosecha. Que terminaba el año, se reunían también. El calendario judío era diferente al de nosotros, pero concluía un año y había muchos motivos por los cuales reunirse. Estas tradiciones judías las observaban año con año. Y una en particular que tiene que ver con la historia de esta mañana está relacionada con el lavamiento de los pies. Quizá con la mentalidad nuestra, mentalidad de Occidente, pues no practicamos esto. Sin embargo, recuerden que el pueblo judío, todos ellos vivían en territorios áridos, en territorios donde había mucha arena, que si tú ibas a ir de tu casa a la casa del vecino o en más retirado, pues tenías que caminar sobre arena, sobre tierra, y cuando llegabas a la casa de tu familiar o a quien ibas tú a visitar, pues tus pies necesitaban un lavamiento. Entonces, una de las tradiciones culturales de los judíos era tener una olla con agua y entonces cuando llegaba una persona, lo que ofrecía el dueño de la casa era el lavamiento de sus pies. Pero lo interesante en el pasaje es ver que en la tradición, quien hacía el lavamiento de los pies de alguien que llegaba a tu casa, quien hacía el lavamiento eran los siervos, eran las personas que ayudaban en esa familia. Nunca era el dueño de la casa. Y esto tiene que ver con lo que hizo Jesús. Pedro, entre los discípulos, mis hermanos, era uno de los que guardaban más sus tradiciones culturales. Y fue precisamente en la historia que vamos a compartir que Pedro tuvo un diálogo con Jesús. Se trata de que Jesús los reunió en una casa. Y una vez que tuvo a sus discípulos con él, les empezó a decir, mi tiempo ha llegado. Los he amado y los amaré hasta el fin.
Es parte de lo que dice el resto de la lectura de Juan capítulo 13. Y habiendo dicho eso, Juan, el que escribió este evangelio, dice que Jesús se levantó de su lugar, entonces se despojó de su ropa, se puso una toalla alrededor de su cintura y entonces les dijo, voy a lavarles sus pies. En la tradición judía, esto era algo fuera de lo común. No era nada común ver que el maestro, en este caso, Jesús, lavara los pies de sus discípulos. Entonces Pedro, como un buen hombre tradicional, dijo, Señor, tú a mí no me vas a lavar los discípulos. Yo, en todo caso, debería yo cumplir con esta tradición. Jesús le respondió de acuerdo a lo que escribe Juan y le dijo, Pedro, lo que yo voy a hacer quizá no lo entiendes tú ahora, pero lo entenderás después. Entonces, Pedro, aún resistiéndose a ello, motivó a Jesús a que le tuviera que decir, Pedro, si no te lavo los pies, si no lo permites, tú no vas a tener parte conmigo en mi reino. Cuando oyó Pedro estas palabras, le respondió a Jesús y le dijo, no, Señor, si es así y si eso es lo que tú deseas, no solamente lava mis pies, pero también mis manos y mi cabeza. Y continuó Jesús haciendo aquel lavamiento de los pies de cada uno de sus discípulos y cuando hubo terminado, se volvió a su lugar, dejó los utensilios que había usado para este acto, este lavamiento, y les dijo, ¿se fijan lo que yo les he hecho? Bueno, así como yo lo he hecho con ustedes, les dijo Jesús a sus discípulos, espero que ustedes lo hagan unos con los otros, porque les estoy dando ejemplo con el propósito de que ustedes lo hagan con las demás personas. Desde Occidente nosotros hoy diríamos, pues, ¿a qué equivale eso para en nuestro día, para cada uno? ¿Qué enseñanza recibimos de esta historia que tuvo que ver, repito, 1 o 2 días antes de la crucifixión? Algunos piensan que fue el miércoles por la noche, otros piensan que fue un poco antes de que compartieran la Pascua judía, la cena que ellos celebraban. El caso es que en esta historia tenemos valores que podemos compartir y celebrar. ¿Qué aprendemos de esta historia que Juan nos narra en su Evangelio? Lo primero que me viene a mi mente, que Dios puso en mi mente para compartir, es lo siguiente. El acto de lavamiento de los pies para mí representa el valor de la humildad. Dios, por medio de Jesús, quiere que tú, mi hermano, que yo, en nuestra convivencia con los hermanos, que en todo lo que hagamos procuremos mostrar, modelar la humildad. Ser humilde es indispensable y por eso Jesús quiso darles un ejemplo a los discípulos para que Pedro lo viera. Es como si le estuviera Jesús diciendo a Pedro, mira, no importa que sepas toda la Biblia, o sí importa, pero pues no es lo más importante. Si no aprendes a lavar los pies de las demás personas, unos y otros, no tendrás parte en mi reino. Eso está para pensarlo, porque en ocasiones creemos que nada más porque hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador y es todo lo que tenemos que hacer, no es lo que enseña esta parábola. Esta parábola pone énfasis en la palabra humildad, algo que no es
nada fácil para nosotros en nuestra convivencia. Pero lo que Jesús enseñó en esta historia es: mis discípulos, ustedes, nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Y digo aprender porque nacemos no con humildad, nacemos siendo egoístas. Es parte de la naturaleza humana. Desde el niño pequeño, desde el bebé que requiere atención y que llora y que está tratando de que toda la atención de mamá, de papá, sea alrededor de él. Los que tenemos hijos y nietos lo hemos experimentado. Venimos a esta vida con este egoísmo que nos protege de alguna manera, que en alguna forma, pues, recibimos cosas que necesitamos. Lo malo es que crecemos con el mismo egoísmo, somos adultos y este egoísmo nos evita actuar con humildad. Mis hermanos, Jesús, antes de morir, quiso darles una lección de vida a sus discípulos. Jesús sabía que a las cuantas horas iba a morir. Quiso separar este tiempo con el círculo más íntimo de sus apóstoles para cenar con ellos, pero antes de esto, con su ejemplo, quiso dejarles una última enseñanza. Probablemente si hubiera sido otra persona, sabiendo que va a ir a morir al día siguiente, estuviera allí esperando que sus discípulos lo atendieran, que lo ungieran, que le lavaran los pies a él. Jesús no estaba pensando en sí mismo. Quien es humilde no piensa en sí mismo, piensa en los demás. Y Jesús quiso, con su ejemplo, enseñarles esta verdad a Pedro, a Juan, a Santiago y todos los demás que le acompañaron en aquella hora. Cuando no hay humildad, no estamos cumpliendo con lo que Dios espera ver en la vida de cada uno. Ser humilde es hacer conciencia de que Dios está sobre todas las cosas, que Dios gobierna en nuestra vida y que si tú tienes oportunidad de hacer un bien a una persona, lavando sus pies, es decir, supliendo para sus necesidades en la mejor manera en que tú puedas, allí es donde la humildad se pone de manifiesto. Lo primero que yo aprendo de esta historia, y espero que tú lo puedas captar si lo lees y lo meditas posteriormente en tu casa, la humildad es uno de los valores más importantes en la vida. No estamos hablando de una ceremonia, como pasa en algunas iglesias, que en Semana Santa se hace esta ceremonia de lavamiento de los pies. Se trata de un estilo de vida. Se trata de que Dios quiere ver, con el ejemplo que nos dio Jesús, quiere ver que nuestro trato con los demás seamos humildes. Que en lugar de pensar en nosotros mismos, aprendamos a valorar las necesidades de los demás. Y aunque yo sienta que yo soy superior por mi educación o cualquier otra circunstancia humana, que siendo humildes podamos suplir para las necesidades de los demás. Yo les he dejado un ejemplo para que así como yo lo hice, decía Jesús a sus discípulos, ustedes también aprendan a hacerlo. Este es el primer valor que puedo destacar. Y Pedro, que fue el que se resistió un poco a lo que iba a hacer Jesús, finalmente dejó que Jesús le lavara sus pies y no se le olvidó en el resto de su vida. 20 años después de esta historia, ya había muerto y resucitado Jesús, ya Pedro había madurado en muchas cosas. Cuando empezó a escribir su carta, su primera carta, que lleva
el nombre de Pedro, primera de Pedro en el capítulo 5, escuchen lo que él ahora, habiendo recibido la lección de Jesús, él ahora le enseñaba a los que eran parte de la iglesia. ¿Qué escribió Pedro? Pedro les dijo, hermanos, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. No se le olvidó la lección que le había dado Jesús. La practicó durante su ministerio y antes de que falleciera, quiso dejar escrito eso para bien, pues, de los creyentes. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y ahí mismo en esa carta le dice, hermanos, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él sea el que los exalte cuando fuere tiempo. Todos quisiéramos ser reconocidos por nuestro trabajo. Nos da gratitud, nos sentimos útiles. Pero si revestimos lo que hablamos y lo que hacemos con humildad, si la humildad que te dé Dios la puedes manifestar para que otros lo vean, el Señor se va a agradar de ti. Humíllate, dijo Jesús, el que se humilla será exaltado, pero el que se exalta será humillado. Aquí hay una lección de vida que podemos celebrar en esta semana. Yo te recomiendo que si tienes la oportunidad de hacer un bien a alguna persona con toda humildad, lavar los pies de esa persona, sea un familiar, sea alguien que está en el hospital, sea alguien que está en necesidad, quiere decir suple para las necesidades de los demás, haciéndolo no como que tú eres, pero Dios a través de ti, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando llegue su tiempo, Dios te lo va a recompensar. El apóstol Pablo aprendió estas historias y cuando escribió sus cartas a las iglesias, en una de ellas, en la carta a los filipenses, describe el ministerio de Jesús y ¿saben cómo lo enseña? Pablo enseñó como Pedro la humildad, diciendo, porque ese Jesús, que era igual que Dios, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo y estando en su condición de hombre, habiéndose humillado, lo hizo hasta morir en la cruz. Pablo escuchó esta historia, la quiso incluir en sus cartas, porque sin humildad no hay nada que tú puedas hacer que Dios se agrade. Pero cuando somos humildes, y aunque sea un vaso de agua, podemos compartir con quien más lo necesita, Dios se agrada de nosotros. Vuelvo a mi exhortación. Esta semana, si tienes oportunidad, con humildad acércate a alguien que esté en necesidad, recordando que si Cristo lo hizo, nos dejó ejemplo para que tú y yo de igual manera lo hiciéramos. Otro valor que yo encuentro es que esta historia de Jesús nos enseña a ser solidarios, a apoyarnos unos a otros. Sin solidaridad no hay vida cristiana. Si no nos dedicamos solamente a nosotros mismos y no nos salimos hacia la comunidad, no nos involucramos en las necesidades de los demás, mis hermanos, nos estamos quedando pues cortos. La solidaridad en la necesidad ajena. Ya lo recordaban las hermanas hace un rato y lo vuelvo a repetir. Ahí lo puedes leer en Hebreos 13:16. La exhortación es, no se olviden de hacer el bien. No se olviden de las buenas obras, porque de estos sacrificios se agrada Dios. La palabra sacrificios para nosotros quiere decir nuestros cantos, nuestras oraciones. Nosotros sacrificamos alabanza el domingo aquí en el templo,
you pray, you sing. That's wonderful. Eso debemos hacerlo. Pero aquí el escritor a los Hebreos dice, pero que nunca se te olvide, aparte de esto, de hacer el bien a quien lo necesita. El mismo Juan dice, si tú ves a una persona en necesidad y cierras contra esa persona tu corazón, ¿cómo puedes decir que el amor de Dios mora en ti? Pedro, Juan aprendieron a ser humildes con el ejemplo de Jesús y lo dejaron escritas estas cosas en sus cartas. Y el autor a los Hebreos precisamente es lo que nos dice. Hoy yo me siento, y perdón la palabra que voy a usar, orgulloso de la iglesia que pastoreo. Y lo digo porque nos pudimos y nos hemos estado involucrando en la comunidad como en las necesidades de nosotros como familia. Hoy con gozo celebramos que Dios nos está permitiendo ser solidarios unos con otros. Y eso es precisamente lo que dice Hebreo, que no se les olvide hacer el bien, que no se les olviden hacer buenas obras, porque de esos hechos es de los que se agrada a Dios, de esa adoración. Cuando tú ayudas a alguien más, es una adoración a Dios. Recuerda lo que Jesús nos enseñó. Por cuanto lo están haciendo a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo están haciendo. La vida cristiana sin humildad es como una nube sin agua. Debemos ser humildes. Eso es lo que espera Dios, especialmente en esta semana, cuando estamos celebrando la humillación de Jesús, o vamos a celebrar, perdón, la humillación de Jesús al llegar hasta la cruz. No se olviden, hermanos, de hacer el bien. No se olviden de las buenas obras, porque de estos sacrificios es de los que se agrada el Señor. El ejemplo de Jesús es para nuestra guía. ¿Cómo lo podemos hacer nosotros? ¿Cómo podemos ser solidarios como lo estamos compartiendo? Bueno, aquí mismo en el valle hay un lugar que se llama Su Casa de Esperanza. Algunos de ustedes han participado en este proyecto. Este programa da clases, reúne a muchos niños, está aquí en el área de FAR Hidalgo. Este programa lo que hace es ir al vecindario, ver las necesidades de los niños. La iglesia nuestra, a Dios gracias, nuestra iglesia presbiteriana tiene este lugar en donde tú puedes contribuir. Lo que tú le das a tus hijos, la educación, la ropa, el bienestar. Bueno, nosotros podemos ser solidarios con ese proyecto y cumplir así con nuestro lavamiento de los pies de personas que lo necesitan. Otro ejemplo, está Puentes de Cristo, otro proyecto de nuestra iglesia presbiteriana. ¿De qué se trata este proyecto? De cruzar la frontera, de ver las necesidades en el área de Reynosa y otros lugares. A través de proyectos como estos, mis hermanos, estamos con humildad, reconociendo de dónde nos vienen todas las cosas y cumpliendo con lo que dice la palabra. Que no se les olvide las buenas obras, la ayuda mutua. ¿Lo quieren hacer? Hablen con algunos de los oficiales de la iglesia. Está Puentes de Cristo, está Su Casa de Esperanza aquí en nuestra área. En nuestra propia iglesia hay varios ministerios. Tenemos el ministerio con la escuela PUTNET a media cuadra. Si usted ha contribuido trayendo un lápiz, trayendo un cuaderno, trayendo algún obsequio, la iglesia está siendo solidaria con su comunidad.
Está el proyecto de construyendo templos saludables y otras cosas que podemos hacer en conjunto. De estos sacrificios se agrada Dios, de la ayuda mutua y de las buenas obras. Jesús es nuestro ejemplo supremo. Termino repitiendo las palabras del apóstol Pablo que tienen que ver con esto. Mis hermanos, hagamos bien a todos, pero mayormente a los que somos parte de la familia de la fe. Que podamos aprovechar este tiempo antes de la Semana Santa y durante la Semana Santa y con humildad actuemos para bien de quienes más lo necesitan. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.